Buen día, mi nombre es Abigail del Prado Villaseñor, mi matrícula es AL067863, estudio en la Universidad Virtual CNCI. Este es mi proyecto modular de la materia Psicología Evolutiva, a cargo del tutor Jorge Gámez Mora. En este podcast hablaremos acerca de los principales problemas de salud mental en México. En esta ocasión me acompañan Luisa y Dani. Empecemos por definir qué es una enfermedad mental. Una enfermedad mental o trastorno de salud mental es la amplia gama de afecciones que afectan la salud mental, es decir, afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento de los seres humanos. Por ejemplo, la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la alimentación y los comportamientos adictivos. Los problemas de salud se convierten en enfermedades mentales cuando los síntomas son permanentes, causan estrés y afectan áreas de la vida cotidiana como la escuela, el trabajo o las relaciones interpersonales. La mayoría de los casos son tratables con medicamentos y terapia. Según estadísticas, en México el 17% de las personas presenta por lo menos un trastorno mental y 1 de cada 4 lo padecerá como mínimo una vez en su vida. Los trastornos que afectan a la población mexicana son la depresión, la ansiedad, el uso de sustancias, trastornos del sueño, bipolaridad y esquizofrenia. Según el doctor Rogelio Basua O'Connor, los trastornos de salud mental en México aumentaron entre 20 y 30% tras el periodo de aislamiento por la pandemia del COVID-19, y en algunos casos agudizaron problemas como la depresión, la ansiedad y los desórdenes obsesivos compulsivos. Bienvenida, Luisa. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de la depresión? Hola Abby, hola Dani, un placer estar aquí con ustedes hablando de estos temas tan importantes hoy en día. Yo les voy a hablar de la depresión, así que empezamos con la pregunta, ¿qué es la depresión? Bueno, pues de acuerdo con especialistas del Programa Universitario de Investigación en Salud, la depresión es una enfermedad crónica no transmisible que puede durar mucho tiempo, lo cual tiene un costo en los años de vida saludable. Además, es una de las principales causas de discapacidad en el mundo actualmente, ya que según cifras de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, afectan a 264 millones de personas actualmente. Y bueno, de acuerdo con los mismos especialistas del PUIS, algunos de sus síntomas son el estado de disminución del interés o incapacidad de disfrutar todas las actividades, la pérdida de peso o, en el caso contrario, un aumento del apetito. También está el insomnio o la hipersomnia, que es lo contrario. La agitación o lentitud psicomotoras, la fatiga o pérdida de energía, el sentimiento de inutilidad o de culpa excesiva, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y pensamientos frecuentes de muerte, ¿no? Lo que puede llevar después al suicidio, como veremos un poquito más adelante. Entre los factores de riesgo, de acuerdo con Silvia Morales Chainé, de la Facultad de Psicología de la UNAM, ella describe que los factores asociados en su mayoría son psicosociales y son el desempleo, la pobreza y los eventos estresantes. También se vinculan a condiciones biológicas, genético-ambientales y grupos sociales. Volviendo con los especialistas del Programa Universitario de Investigación en Salud, el padecer la depresión es muy grave y complejo, pero esta enfermedad no es reconocida ni atendida como tal por las autoridades correspondientes. Se destaca también que la situación previa a la pandemia en cuanto a depresión no atendida ya era delicada y ahora, después de haber vivido estos 2 años de pandemia,
el riesgo se ha visto incrementado por todo el proceso del encierro, de esta situación de no poder saludar a los seres queridos, de poder abrazarlos, de poder estar en contacto directo con ellos. Em, y ahora que ya podemos hablar de un después de la pandemia, pues también hay secuelas por las personas que sufrieron, fueron, contrajeron la COVID-19 y estos síntomas, estas secuelas también generan depresión. Y claro, también las pérdidas. Hubo muchas personas que fallecieron debido a esta pandemia y el fallecimiento de alguien cercano también puede devenir a una depresión. Y bueno, de acuerdo con estimaciones de Alfonso Andrés Fernández Medina, subdirector de información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, en, en algún momento de su vida, la cuarta parte de la población mundial padecerá un trastorno mental esquizoide, depresión, ansiedad o fobias. En México la cifra es bastante alarmante, puesto que se estima que 15 de cada 100 habitantes sufre depresión. Y de hecho, entre los jóvenes, la primera causa de mortalidad es el suicidio, pues la depresión severa usualmente no se atiende ni con fármacos ni con la psicoterapia adecuada para su tratamiento. Así como Clara Fleis Bautista del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz informa que en México por cada 2 mujeres con depresión un hombre la padece y las mujeres son más propensas a intentar suicidarse con mayor frecuencia que los hombres, pero los hombres lo consiguen más. Y son los mismos hombres los que no perciben este trastorno como, pues como tal, no lo perciben como una enfermedad, no lo perciben como algo que debe tratarse, sino que lo ven muy común y cuando buscan ayuda, sus síntomas ya son bastante severos. Y bueno, para cerrar, no está de más decir que requiere ayuda profesional el tratamiento de esta enfermedad. Y en sí, siempre es bueno dar el primer paso, ya sea buscando ayuda con algún familiar, algún amigo, incluso con algún médico de cabecera al que ya le tengas más confianza, a alguien del sector salud al que conozcas, con quien puedas hablar. Y estas personas te pueden canalizar con un especialista. E igualmente, si hablamos de otra persona, si tú conoces a alguien que sospechas o sabes que tiene depresión, si sospechas, bueno, hay que hablar con esta persona y preguntarle directamente, sin miedo, cómo se siente, si cree que pueda padecer este trastorno, si necesita ayuda. Y si uno descubre que sí lo tiene, que sí presenta estos síntomas, pues lo mejor es ayudarle y alentarle a que busque ayuda profesional. El PUIS, por cierto, nos recomienda que cuidemos la calidad de nuestro sueño, ya que esto es muy importante. El descanso es muy importante para tener energía y para no caer justamente en esta falta de energía, en este cansancio que puede llevarnos a la fatiga, al hastío, a la tristeza y de ahí ir poco a poco hacia la depresión, al igual que mantener una alimentación equilibrada para tener la capacidad energética de mantener nuestras actividades diarias, de nuestra rutina. Y claro, también está buscar tener algo que hacer durante el día.
para distraer nuestra mente y para mantenernos activos. Estos tips me parecen muy importantes personalmente, tanto como un método de prevención y también cuando ya tienes depresión, cuando tienes el diagnóstico de depresión, suele ser muy difícil mantener todos estos hábitos, pero es muy bueno. Y una vez que empiezas a implementarlos, te ayuda a salir de ese episodio de depresión. El siguiente trastorno mental sería la ansiedad, que puede llegar a provocar ataques de pánico. La ansiedad son esos sentimientos de miedo e inquietud que provocan en el individuo sudor, que se sienta inquieto, tenso y tenga palpitaciones. Esto es a consecuencia del estrés o al presentarse algún problema difícil. Existen varios tipos de trastornos de ansiedad. Por ejemplo, está el trastorno de ansiedad generalizada, que se refiere a las preocupaciones de problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia. Pero estas preocupaciones son excesivas y se tienen casi todos los días durante al menos 6 meses. Está el trastorno de pánico, que como lo mencionaba anteriormente, las personas sufren de ataques de pánico y duran varios minutos. Y las fobias, que son las personas que tienen un miedo excesivo a algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo pueden ser, por ejemplo, las alturas, las arañas o los lugares muy concurridos. Aunque no se conocen las causas de la ansiedad, se podría decir que factores como la genética, la biología, la química del cerebro, el estrés y el entorno podrían ser algunos. En el caso del trastorno del sueño, puede presentarse lo que es el insomnio, que son problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido, la somnolencia, que son problemas para permanecer despierto, los problemas con el ritmo del sueño, es decir, para mantener un horario regular de sueño, y las conductas que interrumpen el sueño. El trastorno bipolar. Este se refiere a la presencia de episodios reiterados en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del enfermo están profundamente alterados. Es decir, puede que el individuo tenga un muy buen estado de ánimo y vitalidad y en otras ocasiones su estado de ánimo disminuya y su vitalidad y actividad también. El trastorno por el uso de sustancias, ya sea el alcohol o drogas, es principalmente por problemas en el trabajo o en familia. Esta dependencia a este tipo de sustancias pueden provocar un trastorno depresivo. Bienvenida, Dani. ¿Nos puedes hablar un poco sobre la esquizofrenia? Hola Abby, hola Luisa, un gusto poder compartir con ustedes este podcast donde vamos a hablar de una temática muy interesante que tiene que ver con los trastornos mentales, entre comillas, yo lo pondría, en nuestro país. ¿Por qué digo trastorno mental entre comillas? Bueno, para mí va a ser importante salirme de esta estricta normatividad de la que hace gala la psicología muchas veces. También para mí será relevante posicionarme en la idea de que la diferencia no tiene por qué ser categorizada con aquello que es extraño, malo, malicioso, profano o incluso enfermo o inválido, ¿no? Sin embargo, quizá este tema tenga mejor cabida en otro podcast. Ahora bien, según un artículo de la revista de la UNAM, la esquizofrenia ocuparía el tercer lugar en nuestro país como uno de los trastornos más prevalecientes en la población actual. Y de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la esquizofrenia en México cuenta con más de 1 millón de personas que manifiestan algunos de sus síntomas o algunos de sus subtipos.
Aunque la historia de la esquizofrenia ya es bastante larga, lo cierto es que poco se sabe sobre sus causas. Muchos han estudiado sus efectos, sin embargo, queda mucho que estudiar aún. Lo cierto es que es una condición crónica y que hasta el día de hoy no existe alguna cura que asegure la erradicación de este trastorno mental. Se dice que su aparición es más frecuente entre hombres más que en mujeres y consultamos datos desagregados por género y que incluso puede llegar a aparecer a los 15 años de edad. La esquizofrenia es una de esas cuestiones que aparecen en un manual de diagnóstico de suma importancia para la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría y otras ciencias sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el DSM-4, ¿no? Todavía aparecía la esquizofrenia referida a partir de síntomas positivos y síntomas negativos. Es decir, los síntomas positivos tienen que ver con un exceso o distorsión de funciones normales, ¿no? Lo que incluiría distorsiones o exageraciones del pensamiento inferencial, como podrían ser las ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado y comportamiento gravemente desorganizado o catatónico, es decir, donde no hay movimiento. Y por otro lado están los síntomas negativos, donde cabrían destacar una disminución o pérdida de las funciones normales, que incluiría restricciones que tienen que ver con la intensidad de la expresión emocional, el aplanamiento afectivo, la alogía y la abulia, por ejemplo. Ahora bien, la esquizofrenia se ha considerado como un trastorno mental sindrómico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aparece con un conjunto de síntomas que tienen de cierta duración en el tiempo, pero que aún su origen, es decir, su etiología y su fisiopatología aún no son suficientemente conocidas. Es decir, no podríamos asegurar el día de hoy que la esquizofrenia tiene una causa, un origen meramente hereditario o puramente asentado en alguna base biológica específica o en algún proceso neuronal, ¿no? Sería un poco difícil mencionarlo así. Ahora bien, bueno, la esquizofrenia sí va a afectar de alguna manera o de muchas maneras tres dimensiones muy importantes, yo diría que las más fundamentales del humano, ¿no? Que serían el pensamiento, el comportamiento y los afectos. El pensamiento, bueno, ya decíamos, no hay estas cuestiones de delirios, alucinaciones, desorganización del lenguaje. En la cuestión del comportamiento, la verdad es que hay diferentes tipos de esquizofrenia, ¿no? Que pueden ir desde unas que podrían permitirnos seguir ejecutando nuestros roles sociales como cualquier otra persona lo haría en sociedad. Y hay otras que en definitiva ya no nos permitirían eh, desarrollarnos con normalidad, si se quiere decir, ¿no? En la vida cotidiana. Muy bien, y ahora los afectos pues también se ven afectados debido a que no se sabe con tanta claridad de qué manera poder expresarlo, ¿no? A veces son muy exacerbados, ¿no? A veces incluso aparecen las violencias, ¿no? Con sus cuidadores y cuidadoras, que también es otro tema bastante alarmante.
Ahora bien, también se sabe que en la esquizofrenia va a presentar o va a tener que ver con dificultades en la vida diaria, ¿no? Que incluso tiene repercusiones en la memoria de las personas o con el impedimento para desarrollar un trabajo, ¿no? Asistir a actividades académicas. Entonces ahí es cuando nos preocupa más esta cuestión, ¿no? De si lo ponemos en un plano de lo social, eh, lo cierto es que excluye a la persona de una calidad académica importante. Y en el futuro podríamos incluso hablar de que pueden ser estas personas con esquizofrenia empujadas hasta el último escalón de la jerarquía social, ¿no? De no darles un trabajo, de no poder sobrevivir solos o solas. Creo que también es un tema muy interesante, ¿no? Eh, bueno, para concluir un poco, podemos decir que la esquizofrenia entonces no presenta una cura en el presente momento, sin embargo sí hay un tratamiento que va a involucrar el trabajo transdisciplinar y en conjunto de, eh, de los fármacos, la psiquiatría e incluso un acompañamiento de tipo psicológico. Entonces, por mi parte, esto sería todo. Espero que les haya gustado el tema. Agradezco su participación e información brindada. Y nada más para concluir, recuerden que las enfermedades mentales no distinguen entre edad, raza ni género. Si bien estas no pueden prevenirse, pero podemos tomar medidas como buscar ayuda profesional y apoyar a las personas que lo necesiten.